Déjeme revisar las noticias más importantes, los temas que estamos revisando para usted, sin pelos en la lengua, sin censura. Ignacio Mier, diputado federal y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, no tiene fuero y que el Congreso de su estado debe buscar a un mandatario interino. Por su parte, el PAN asegura que García Cabeza de Vaca tiene fuero y el gobierno federal no puede detenerlo. Qué relajo se cargan con este tema del cabeza de buey, el cabeza de vaca. Por otro lado, le tengo bastante información. Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, acusa al gobernador panista Javier Corral de hacerle la tarea a Morena y acusa persecución política por parte del mismísimo gober. Defiende el PRD a gobernadores del PRI y el PAN. Están libres de sospechas, dice el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, el Chucho de Zambrano. Suman ya 220,489 muertes por COVID-19 en nuestro país. JP Morgan prevé que Morena se consolidará en el poder tras las elecciones intermedias. La correduría JP Morgan advierte a sus clientes que a pesar de la intensa batalla política y las crisis que ha enfrentado el gobierno de la 4T como la pandemia y la caída del metro de la Ciudad de México, es probable que Morena consiga perpetuarse en el poder. Así lo dicen, En el texto difundido entre sus clientes México, es probable que las elecciones intermedias confirmen la consolidación de Morena. Señalan que parece que Morena ganará al menos 6 estados, retendrá el poder en 1 y estará a la cabeza en 3 más. 6 carreras para gobernador están demasiado cerca para ser convocadas. Esto podría acercar a Morena a controlar el 50% de los 32 estados, que ya tiene 7. A nivel legislativo proyecta que Morena probablemente retendrá su mayoría, pero tendrá dificultades para llegar a 2/3 sin aliados, y recuerda que ya tiene la mayoría en 18 de los 32 congresos locales. Un cambio constitucional requiere el apoyo de mayorías de 2/3 de ambas cámaras y mayoría simple en el 50% más 1 de los congresos locales. Dar marcha atrás a las reformas estructurales, por ejemplo, energía, telecomunicaciones, requiere mayorías constitucionales, aunque las implicaciones constitucionales del referéndum revocatorio son menos claras, explican en este análisis, en el que se hace énfasis en que el partido del presidente ha presentado retos y preocupaciones que, sin embargo, podrían sortear en junio. Por ejemplo, ve con preocupación, de acuerdo a JP Morgan, de los morenistas, la coalición que formó la oposición o el colapso del metro de la línea 12 de la Ciudad de México, lo que podría afectarle al menos a nivel local. Es lo que dicen con preocupación. Una buena para México. Fitch ratifica calificación con perspectiva estable. La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB- con perspectiva estable, y destacó como factor positivo en la calificación y la perspectiva la prudencia de la política fiscal y el sólido desempeño de las finanzas públicas que abonan a la estabilidad macroeconómica y a la confianza a la inversión. Aprobación alta y estable de Andrés Manuel López Obrador, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Simo Consulting para el diario español El País señala que una mayoría de la población mexicana sigue aprobando con un 66% la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que 1/3 lo hace de manera decidida y otro 36% aprueba con mayor timidez. Sin embargo, solo un 29% de la población desaprueba algo o mucho su trabajo. Afirma que desde el arranque de su gobierno en 2018, López Obrador ha mantenido estas cifras a su favor y con ocasionales caídas. Morena anuncia reforma electoral para frenar miopía y actuación facciosa del INE. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, dijo que después de las elecciones del próximo 6 de junio se impulsará una reforma electoral que evite excesos y abusos, ya que a todas luces algunos consejeros del INE han caído en la tentación de invadir las funciones del poder legislativo. Sin mencionarlos por sus nombres, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y al consejero electoral Ciro Murayama de actuar de manera facciosa y miope para favorecer a la oposición y detener el avance de Morena. Dijo, claramente hay 2 consejeros del INE que interpretan las leyes a su modo y a favor de sus amistades políticas. Insistió en que hay una miopía y un uso faccioso para detener desde este instituto el avance de Morena, dice Ignacio Mier. Órganos autónomos organizaron una rebelión contra el presidente, dice Ricardo Monreal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, aseguró durante la presentación de su libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral en Baja California Sur, que el presidente López Obrador resiste los embates de diferentes actores políticos e incluso una rebelión de los órganos autónomos constitucionales. Resaltó que hay una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y gobernabilidad de la República. Ejemplo de ello es que dijo: se equivoca quien afirma que la entrega de tarjetas a cambio de votos no constituye un ilícito, pues desde hace un par de meses la Constitución Política establece que el uso de los programas sociales con fines electorales es un delito grave. Jueces dan 6 suspensiones definitivas contra la ley de hidrocarburos de Andrés Manuel López Obrador. Los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Pesa otorgaron suspensiones definitivas a 6 empresas que impugnaron las reformas a la ley de hidrocarburos al considerar que las mismas permitirán a Pemex recuperar su papel monopólico, lo que impactará negativamente en las inversiones del sector y en los consumidores finales con un aumento de precios. Efervescencia política. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestima denuncias ante la OEA por injerencia en elecciones. El presidente dijo en la mañanera que las denuncias ante la OEA por presunta injerencia en las próximas elecciones forman parte de la efervescencia política común durante los comicios e hizo un llamado a que los mexicanos procuren que sea un proceso libre. Felipe Calderón invoca un levantamiento en armas, pero se retracta. Así lo publica la revista Proceso. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa invocó en Mérida, Yucatán, no sé si aborolado, no sé si afelipado, no sé si acalderonado, enhuiscado, con cacardí, no sé qué se metió, pero bueno, por unos instantes habló de un levantamiento en armas, aunque de inmediato se retractó y dirigió sus palabras hacia un levantamiento en votos. ¿Lo traicionó el subconsciente? Dice el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, en su cuenta de Twitter, que el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene fuero y que el Congreso de su estado debe buscar un mandatario interino. Atacan base de Sedena en Esperanza tras muerte de niña en choque. Pobladores de Atzitzintla, Puebla, provocaron daños e intentaron quemar una base de la Sedena en el municipio de Esperanza tras el accidente registrado el domingo entre una unidad militar y una del transporte público, en el que una mujer resultó herida y una niña de 5 años murió. Tomás Saucedo, candidato del Partido Verde Ecologista de México, declina a favor de Rubén Rocha Moya por gubernatura de Sinaloa. Ándale. Atacan a balazos a candidato de coalición PRD-PRI en Moroleón, Guanajuato, de las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura.